Eso, okidoki, finoki, como dicen por ahí. Ah, Hebreos. Hebreos 11. En esta vida, amados, la fe es fundamental y es fundamental para cualquiera que sea la situación. La fe la ocupamos aún para las cuestiones seculares. Para todo se requiere fe realmente, porque fíjese, meditando en una cosa extraordinaria, meditando en, por ejemplo, en un vehículo, en un automóvil. Ah, Normalmente confiamos en que los frenos van a funcionar y sin darnos cuenta ahí experimentamos un tipo de fe. Sin darnos cuenta ahí lo experimentamos, un tipo de fe. Eh, ¿Por qué? Porque confiamos en que van a funcionar los frenos del carro. Por ejemplo, en un alto, confiamos plenamente que esos frenos van a funcionar. Si vemos, ahí vemos una expresión de fe. Pero no quiero alabar ese tipo de fe, eh, una, lo que es la fe secular. Quiero alabar lo que es la fe en el Señor, porque la fe en el Señor, escuchen esto extraordinario, la fe en el Señor es aquella que nos hace obrar. Escucha esto. La fe en el Señor es aquella que nos hace obrar, que nos hace actuar, que nos hace caminar en fe, que nos hace avanzar, que nos hace crecer. La fe en el Señor. Así es, amados. Y es a través de esa fe que podemos tomar acción. Porque podemos alardear y presumir de que somos personas de fe, pero realmente si tenemos fe y se puede demostrar. Recordemos que la escritura nos enseña algo extraordinario y es que a través de las obras, de las acciones que hacemos, es que podemos demostrar nuestra fe. Así mero, a través de las acciones, de las obras que hacemos, es que se puede demostrar nuestra fe. Por eso solamente titulé este mensaje Fe que obra. Sí, porque el mundo está lleno de personas que sí, que dicen que tienen fe. Todo el mundo tiene fe. Como mencioné anteriormente, en las cosas seculares, en las cuestiones seculares, la gente tiene fe. Tiene fe en su trabajo, tiene fe en sus habilidades, tiene fe en el dinero, tiene fe en el automóvil, en un teléfono. La gente tiene ese tipo de fe. Pero ese tipo de fe no te lleva a accionar. Y yo quiero hablar de la fe que te lleva a accionar. Y para eso quiero leer un verso que está en Hebreos 11. Acuérdense que el capítulo 11 de Hebreo es el de la fe, es el que nos enseña qué es la fe. Y lo vemos en los primeros versos. Lo vemos en los primeros versos cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no necesariamente quiero hablar de ese verso, solamente les estoy diciendo con la escritura cómo es que Dios a través de la escritura describe la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo quiero entrar en materia viendo o estudiando sobre un caso de alguien que tuvo fe y se encuentra ahí en Hebreos 11, verso 7. Alguien muy popular, muy conocido, muy nombrado, que todo el mundo lo conoce y es Noé. Fíjate cómo dice el verso 7 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca
de cosas que aún no se veían. Por la fe Noé, otra vez, cuando fue advertencia por algo, es que el Señor nos advierte para que reaccionemos, para que accionemos, no nada más para informarnos. Escucha, esto está tremendo. El Señor no nos advierte únicamente para informarnos del problema, de la situación, de lo que pasa, de lo que va a pasar. No, es para que tomemos acción. Fue la fe de Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y fíjate cómo dice esto, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese es del tipo de fe del que estoy hablando cuando digo fe que obra. Es una situación difícil para Noé. ¿Por qué? Porque él se le advierte de cosas que aún no se veían. Y cuando dice no se veían es porque todavía no estaban sucediendo, pero es porque era algo que no era común bajo el tiempo que ellos se encontraban. Por eso es que también la escritura dice de cosas que aún no se veían. Y después dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Esa es la fe. Esa es la fe verdadera, esa es la fe genuina, la que acciona, en la que cuando se te dice actúas. Se necesita ese tipo de fe para salvar a tu casa. Eso está tremendo, ¿eh? Necesitamos ese tipo, ese poder de fe en el que recibes el mensaje y obedeces y accionas. Es muy extraordinario eso, es muy poderoso. No es cualquier tipo de fe como la que todo el mundo cree que tienen aún en Dios. No es ese tipo de fe, sino la que cuando se te habla, tú crees a la palabra de Dios y dices manos a la obra. Se tiene que notar que realmente ha nacido o hay fe en ti. ¿Por qué? Porque de tu fe, escucha esto extraordinario, de tu fe depende tu casa. Y no es que por cuestión genética tu familia se va a salvar, no. ¿Por qué? Por la obra que tú estás haciendo, por la palabra, por lo que enseñas, cómo trabajas con ellos y qué es lo que haces con ellos. Dice, por la fe fue advertido Noé acerca de cosas que aún no se veían. Estamos en Hebreos 11:7, que aún no se veían. Y dice, con temor preparó el arca. Ahora, la fe en Dios da temor a nosotros, pero un temor de acción, un temor de, como decimos por ahí, de cartas en el asunto. Preparó el arca en que su casa se salvaría. Por la fe, escucha amado, por la fe debemos preparar el arca en la que nuestra casa se salvará. Y que, por supuesto que no estoy hablando de que hagamos un bote, sino de que tomemos cartas en el asunto para la solución de la advertencia que Dios pone en nuestros corazones como sacerdotes de hogar, como padres de familia, como madres de familia. Tenemos que tomar cartas en el asunto porque Dios nos advierte de todo lo que viene, de todo lo que estamos entrando, de qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, de qué es lo que tiene, lo que quiere tomar control de nuestra familia, de nuestros hijos. Hay que tomar cartas en el asunto y construir, escucha, construir para salvarlos. Se nos ha confiado una familia, hay que construir para mantenerla viva, pero se necesita de una fe inquebrantable, de una fe obediente, de una fe que obra y actúa
Ay, 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 este mensaje está tremendo, también va a ir para el podcast. Esto está poderoso, amados. Así que yo les insto a que por favor empecemos a practicar la fe que obra, no nada más fe de palabras, porque fácilmente alguien nos dirá, muéstrame tu fe, pero muéstramela con tus obras. Así lo dice Santiago, que esa es la mejor manera de mostrar nuestra fe. No diciendo que soy súper cristiano y súper de fe y que súper espiritual y que me visto de la manera más extraordinaria y que hablo por aquí y que hablo por allá. No, es a través de obras y de acciones que podemos demostrar nuestra fe a los demás. ¿Por qué es importante que tengamos una fe que obra, una fe que acciona? Porque así como Noé obedeció y hubo una fe extraordinaria, inquebrantable en su vida, y sabes que a través de obedecer, por la fe que llegó a su vida, él hizo el arca y su familia se salvó. Depende de tu familia, mucho, mucho depende de tu familia, de tu fe, de tu intercesión como sacerdote de hogar, como padre de familia, como madre de familia. Está en peligro tu familia, está en peligro. Fíjate, cómo es que cómo este verso tienes que meditarlo mucho. Dice, por la fe Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, y hoy, amados, estamos siendo advertidos siempre a tiempo y fuera de tiempo de todo el peligro que se avecina sobre el mundo, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestras escuelas, sobre nuestras comunidades, sobre nuestras naciones, sobre nuestros vecinos. Tenemos que hacer algo al respecto, y solamente una fe inquebrantable, una fe genuina, es la que hace algo al respecto a través de nosotros. Así que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, son cosas que aún no se veían, pero él creyó. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y luego dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe también da herencia. Es algo extraordinario. Amados, este mensaje es corto. Ya terminé. Repítalo si no escuchó todo. Está tremendo, está poderoso. Es la fe, amados. Es la fe, la bendición que nos ayuda a obrar para bien y para bendecir a otros. Nuestra familia depende de las obras de nuestra fe. Así de sencillo. Y no soy de los que creo que nos salvamos por las obras. Soy de los que creo que nos salvamos por la gracia, pero hemos sido salvos para hacer obras, y es a través de las obras que se demuestra nuestra fe, no de palabras. De eso todos estamos cansados, de escuchar palabras y palabras y palabras y palabras y palabras. No, esto es acción, esto es demuestro mi fe con mis obras. Dios les bendiga, amados. Gracias por su tiempo. Suscríbase también a nuestro canal de YouTube, Pastor Canela Ministry, y búsquenos en su podcast, Mensajes y Conversaciones que Restauran, en Spotify o Apple Podcasts. Estos mensajes, muchos de estos también van para allá, así que pueden encontrarnos ahí y meditar en la palabra mientras trabaja, mientras anda paseando. Así que les agradezco por su atención. Los que estuvieron conectados, compartan este mensaje, que sé que será de bendición. Dios les bendiga y los guarde. Nos vemos pronto en otro videíto extraordinario como este. Y seguimos en la labor del Señor. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos muy prontito. Bendiciones.